Hola amigos. Poco se ha hablado en Occidente de las últimas elecciones del pasado septiembre en Rusia. Nadie iba más allá de criticar a Putin, que se había perdido fuerza aunque sacó el 50% de los votos y otras tonterías varias. Sin embargo, no han dedicado mucho tiempo a la que fue la noticia de las elecciones en Rusia, el ascenso del Partido Comunista Ruso, que sacó un 19% de los votos, algo que a Occidente les ha dejado la sangre helada. Y no por el frío de Siberia, sino porque en las burguesías europeas, saben que el Partido Comunista Ruso es pro-Kremlin, y muy extendido en el Ejército Rojo. Y dejó al resto de fuerzas detrás con porcentajes residuales de votos. Ayer Putin ha hecho unas declaraciones, que sin lugar a dudas se parecen mucho a una declaración de intenciones, que bajo mi punto de vista ya ha sembrado la alarma total en las cancillerías de las burguesías planetarias. Y las van a considerar un casus belli. Dijo que el modelo existente del capitalismo se ha agotado, y que ya no tiene forma de salir de la maraña de contradicciones. Según mi opinión, esta expresión se sumerge de lleno en el marxismo, que por pura lógica, es la única alternativa al capitalismo, y a buen seguro que a los camaradas comunistas les habrá sonado a música celestial. Si Winston Churchill levantara la cabeza, le daría un jamacuco y se volvería a la tumba, tantos años luchando contra el comunismo. Tantos años promocionando su Inglaterra con sus aliados, maquinando y fomentando dictaduras anticomunistas por todo el planeta, tantos años de gladios y fascismos de esos. Y ahora resulta que Rusia ha vuelto a la escena tan poderosa o más que antes, y con tintes marxistas de nuevo. El presidente ruso se ha dirigido este jueves 21 de octubre, a los participantes del foro del Club Valdai, que se celebra en la ciudad rusa de Sochi. Y Vladimir Putin ha afirmado este jueves que el sistema capitalista se enfrenta a problemas que amenazan con nuevas crisis políticas y sociales. Las contradicciones socioeconómicas se han agravado, hasta el punto de que en el pasado hubo conmociones a escala mundial, guerras mundiales, cataclismos sociales sangrientos, dijo el presidente ruso durante el foro del Club Valdai en Sochi. Ya es todo el mundo el que dice que el modelo de capitalismo existente, que hoy es la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países, se ha agotado. Dentro de su marco, ya no hay forma de salir de una maraña de contradicciones cada vez más enredadas, dijo Putin. La distribución desigual de los bienes materiales conduce a una creciente desigualdad, especialmente a una desigualdad de oportunidades, tanto dentro de las sociedades como a nivel internacional, dijo. Y agregó, todos estos problemas, naturalmente, nos amenazan con divisiones sustanciales y profundas. Los países rezagados se dan cuenta de todo esto, y están perdiendo la fe en la perspectiva de ponerse al día con los países ricos. La decepción estimula la agresión, empuja a la gente a las filas de los extremistas, resaltó Putin, en clara alusión al avance del fascismo en Europa. Otra posible forma de respuesta a esa decepción es la migración incontrolada, que provoca el descontento en los países ricos, señaló Putin. Y digo yo, si Putin al decir esto tendría en la cabeza que las migraciones las ha provocado la OTAN con sus guerras. En cuanto a las causas de la frustración social, el mandatario ruso sostuvo que la pandemia de COVID-19 ha sido solo un pretexto. Las causas del descontento social son mucho más profundas, indicó. Los intereses egoístas han prevalecido. Aquí se aprecia claramente su alusión al enriquecimiento enfermizo de las élites burguesas capitalistas que han creado una brecha de desigualdad inasumible para el desarrollo de la civilización humana. Hablando sobre los problemas en las relaciones internacionales, Putin resaltó la falta de cooperación y eficiencia de los mecanismos supraestatales, algo que, considera, se ha evidenciado durante la pandemia de COVID-19. Todos los estados declaran de palabras su adhesión a los ideales de cooperación, su disposición a trabajar juntos para resolver problemas, pero, lamentablemente, solo de palabra. En realidad, está sucediendo lo contrario. Los intereses egoístas han prevalecido por completo sobre el concepto de bien común, afirmó el mandatario, que llamó a aceptar la arquitectura mundial multipolar. Las instituciones de gobernanza mundial no siempre funcionan con eficacia.
El cambio de equilibrio de poder presupone una redistribución de acciones a favor de aquellos países en desarrollo y en crecimiento que hasta ahora se sentían excluidos. Para decirlo sin rodeos, el dominio de Occidente en los asuntos mundiales, que comenzó hace varios siglos, y se convirtió en casi absoluto durante un corto periodo a finales del siglo XX, está dando paso a un sistema mucho más diverso, dijo Putin. Según Putin, una transición pacífica a este tipo de sistema es difícil, pero posible. La historia política, quizás, aún no conoce ejemplos de cómo se habría establecido un orden mundial estable sin una gran guerra, y no sobre la base de sus resultados, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos la oportunidad de crear un precedente favorable. Si tomamos lo que estas frases traslucen, y observo, que para Putin solo se podrá evitar la guerra, si las ciudadanías del planeta son capaces de hacer una transición pacífica del capitalismo por medio de una revolución cultural, erradicando por completo el poder de las burguesías, con su fascismo incluido. El foro del Club de Discusiones Valdai se celebra del 18 al 21 de octubre de 2021 en la ciudad rusa de Sochi. Las reuniones son presenciales, pero con ciertas restricciones por el coronavirus. El tema de este año es Conmoción Global, Ser Humano, Valores y Estado. Representantes de casi 50 países, entre ellos Australia, Reino Unido, Alemania, China, Estados Unidos, Turquía y Japón, participan en diferentes paneles de discusión sobre problemas políticos y económicos actuales en la palestra internacional. El mandatario ruso se reúne tradicionalmente con los participantes del foro desde su primera edición en 2004. Ese año el acontecimiento tuvo lugar cerca del lago Valdai, en la región noroccidental de Novgorod, que dio el nombre al club de discusiones. Desde 2014, las reuniones se celebran en Sochi. En otro momento del discurso, el presidente ruso fue algo más explícito todavía, resaltando la desvergüenza de Occidente y le recordó al mundo las mentiras que se vierten sobre la historia. Putin dijo exactamente: recordemos quién tomó Berlín por asalto, no los estadounidenses o los británicos, sino el Ejército Rojo. Solamente esta frase estoy seguro que hizo saltar de sus asientos a todos los gerifaltes de la OTAN. Ya que bajo mi punto de vista, unida a todo el contexto de su discurso, encierra tal desafío a los principios feudales de la OTAN, que harán de este discurso de Putin un casus belli. Es difícil encuadrar el discurso de Putin en un tema concreto, ya que en el marco de este discurso, el presidente Putin inmediatamente abordó muchos temas de geopolítica, política interior y exterior, y dentro de un contexto histórico. Todos estos temas se plantearon en el formato de discutir el tema de la responsabilidad para el futuro del liderazgo mundial, algo que a mí se me antoja imprescindible para buscar el proyecto de mundo que los actuales y futuros dirigentes mundiales tienen que afrontar. Entre otras cosas, se abordó el tema de que la responsabilidad por el futuro es imposible, sin abordar la responsabilidad por el pasado, sin una cobertura imparcial de la retrospectiva histórica. Al hablar sobre los intentos de difamar la historia por parte de ciertas fuerzas, Vladimir Putin recordó, como hoy en Occidente, están tratando de culpar a la Unión Soviética del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, de identificar a la Unión Soviética con la Alemania nazi. Y según Vladimir Putin, es un error culpar a la Unión Soviética por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y además hurgó en el falso orgullo occidental, metiendo el dedo en la herida que más les duele a las burguesías, que les recordó y preguntó. ¿Cuándo dijo? Recordemos quién tomó Berlín por asalto. ¿Los americanos o qué? ¿O los británicos o los franceses? Fue el Ejército Rojo quien lo hizo. Si lo han olvidado, es fácil de recordar. Como también recordó el presidente ruso el precio que pagó el pueblo soviético por la victoria en la Gran Guerra Patria. Solo cerca de Stalingrado, murieron alrededor de 1,1 millones de personas. El presidente ruso agregó que hoy se intenta manipular la historia. Pero, como señaló Putin, tales intentos no pueden conducir a nada bueno. Esto bajo mi punto de vista es un aviso a navegantes en toda regla. Ya que dijo que la crisis del capitalismo y el dogmatismo agresivo de Occidente, fueron los principales puntos del discurso de Putin en el foro de Valdai. La intervención de Putin incluyó un discurso y una conversación con los participantes del evento,
durante los cuales presentó su visión de la situación y problemas mundiales y respondió a las preguntas sobre varias cuestiones. En mi opinión, en el discurso, Putin solo le dejó a las burguesías capitalistas algo a lo que asirse, para que el discurso no resultara totalmente incendiario para las masas del planeta. Y es cuando dijo que los bolcheviques mostraron una intolerancia absoluta a cualquier opinión diferente de la suya, trataron de destruir los valores que se formaron hace varios siglos. En este sentido, subrayó que al observar lo que está sucediendo en varios países occidentales ahora, se ven las prácticas que Rusia dejó en el pasado lejano. Esto no creo que sea una puntada sin hilo de Putin. Y según mi opinión, la pregunta se hace imprescindible: ¿había en aquella época en Rusia alguna otra forma de que el pueblo se liberara del yugo de miseria que las burguesías imponían a la clase trabajadora? ¿O por el contrario, tal como demostró la revolución marxista-leninista, fue el único camino que se podía seguir? Seguro que Putin también tiene esa pregunta en la cabeza. Si no, ¿cómo se podrá buscar alternativas al capitalismo que él mismo dice que ya ha muerto? Desde luego las burguesías no van a ceder sus privilegios por propia voluntad ni de coña. Ya que el capitalismo no cede más que lo que el pueblo le obliga a ceder, el capitalismo no se puede reformar. Hay que erradicarlo. Y en este asidero que dejó para el que se quiera agarrar, Putin afirmó que las perturbaciones sociales y culturales que ocurren en Estados Unidos y Europa Occidental no es un asunto de Rusia. No nos metemos allí, dijo, agregando que algunas personas en los países de Occidente opinan que el borrado agresivo de las páginas de la historia propia, o la renuncia a cuestiones básicas como madre, padre, familia o incluso la diferencia de género son las etapas hacia la renovación social. Quiero subrayar que están en su derecho, declaró el presidente ruso, y pidió que por reciprocidad nadie se meta en nuestra casa. Y hoy la advertencia que Putin hizo hace unos meses a la OTAN, diciendo que le rompería todos los dientes a quien intente morder a Rusia, a mí ya no me parece una advertencia. A mí, más bien me parece un ultimátum a la OTAN en toda regla, sobre todo porque siendo más o menos explícito, lo viene reiterando con asiduidad y en todas las ocasiones que puede. Pero como no hay peor ciego que el que no quiere ver, la OTAN hace oídos sordos y sigue a su bola. Y me imagino que cuando también advirtió Putin que sería Rusia quien en adelante marcaría las líneas rojas, y obraría en consecuencia según los intereses de Rusia. Pues como que en Occidente pasan del tema y siguen intentando derrocar a Putin en una especie de ruleta rusa. A mí particularmente, este discurso de ayer de Putin, me parece un discurso dirigido a los pueblos del mundo, para que luchen contra el capitalismo antes de que sea demasiado tarde para todos. Ahora tenemos Internet para que Falsimedia no nos la meta doblada, y tergiversen la historia siempre en beneficio de sus amos las burguesías mundiales. Que además, con su capitalismo depredador, han abocado a la humanidad al borde del precipicio. Esto es todo amigos, reciban un saludo.